listo, ya activé la grabación. Entonces, como les decía, ¿verdad? Aquí estaríamos entonces viendo cómo es que se desarrolla una espina de pescado. No sé si se entendió bien la dinámica, ¿verdad? El procedimiento, verdaderamente no es así como muy complejo. Vuelvo y repito, esto es una herramienta que se recomienda hacerla en grupo. No es que no se pueda hacer solo, sí se puede, pero digamos que la visión de una persona tal vez sea un poquito más reducida. Si participamos a otros compañeros, ellos podrían aportar cosillas que uno no considera, ¿verdad? Y que tal vez sí sean relevantes. Ahora, cuando ya nosotros tenemos desarrollada la espina de pescado completita, empezamos a descartar. Mira, qué sé yo, decimos, es que el problema fuerte está en el tema de, qué sé yo, del medio ambiente, de la humedad en la fábrica. Y podría ser que todos los otros elementos que hemos considerado son cosillas que aunque han afectado no son el fuerte, ¿verdad? Sino que es otro en particular. Entonces ahí también inclusive esta herramienta nos permite identificar otras causas que podrían a futuro representar, ¿verdad? El meollo de una situación más crítica. Entonces verdaderamente es una forma muy concreta, ¿verdad? Muy clara. Se recomienda inclusive que ojalá participen miembros de diferentes áreas, porque cada área puede tener un nivel de responsabilidad diferente. Digamos, en el tema de la mano de obra o de las personas, ahí sería genial que estuviera involucrado alguien de recursos humanos, ¿verdad? O alguna jefatura que esté al tanto de alguna situación ahí que no es deseada por parte del personal, donde también se puedan generar alguna recomendación para mejorar las condiciones. En el caso, digamos, de temas de maquinaria o de métodos, ahí el departamento de calidad, ¿verdad? Haciendo algún tipo de aporte, mejora en los procesos o creando procesos que tal vez no existan, ¿verdad? Una maquinaria a la que no se le da un mantenimiento, podría ser que como excusa digan es que en ningún lado dice que hay que darle mantenimiento. Entonces ahí habría que implementar un programa de mantenimiento. En temas de materia prima, que de pronto, como ven en pantalla, dice escasez de materia prima. Bueno, ahí habría que verificar por qué hay escasez de materia prima. ¿Será que estamos atrasados con los pagos de las facturas a proveedores? ¿Será que cuando se hizo el pedido se hizo mal? ¿Será que aunque hemos hecho el pedido bien, estamos al día con las facturas, el problema es algo totalmente fuera de nuestro control, que el proveedor tuvo alguna situación, no está haciendo las entregas a tiempo? O sea, podemos desmenuzar cada una de esas situaciones hasta encontrar verdaderamente cuál es la razón o el motivo de ese problema que está generando tal vez un atraso en la producción o algún inconveniente, ¿verdad? A nivel de cliente. Bien, alguien que tenga experiencia o que haya tenido la oportunidad de participar en un proceso de confección de esta herramienta. Nadie. Ok, para alguien se le hace, llamémoslo familiar, el concepto de diagrama de causa y efecto o espina de pescado. ¿Alguien alguna vez lo escuchó? Sí, profe, yo sí lo he escuchado y tal vez no lo he puesto en práctica, digamos, en una empresa ya específicamente, Ujú. pero sí en otros cursos. Ok, perfecto. Sí, de hecho esto, ¿verdad? No es algo como exclusivo solamente para el área laboral. Uno lo puede aplicar hasta para la vida de uno, alguna condición, ¿verdad? Ahí específica, a nivel grupal, en fin, es aplicable a muchas áreas productivas, a nivel personal y a nivel laboral. Bien, vamos a entrar entonces con la segunda herramienta, que es el diagrama de Pareto. También se le conoce como 80-20, diagrama 80-20. Y cuando se confecciona, pues se ve como la imagen que ahí tienen en pantalla, se ve como un gráfico de barras
con un gráfico lineal, ¿verdad? Encima vemos algunos numerillos, vemos algunos porcentajes. Particularmente, este diagrama tiene tres ejes. Tiene el eje X, primario y secundario, y el eje Y. Entonces vamos a aprender cómo se confecciona esta herramienta y también cuál es su razón de ser. De hecho, para hoy tenemos una tarea y ustedes van a confeccionarme un diagrama de Pareto con los datos que les voy a dar al final. Entonces, no sé si alguien tal vez me puede colaborar con la lectura de esto que tenemos en pantalla. Voluntarios, por favor. Yo, profe. Ajá, gracias. Pareto. El diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos para calificar las causas, de modo que se pueden asignar un orden de prioridades. El doctor Turán aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80-20. El principio de Pareto o ley de Pareto establece que, para muchos resultados, de forma general, el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. En otras palabras, un pequeño porcentaje de causas tienen un efecto descomunal. Gracias. Entonces, muy importante esas últimas dos lineecitas. El 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Entonces, les voy a dar como una metáfora, una pequeña metáfora. Vamos a imaginarnos que alguien pues va caminando por la fábrica, tiene un tropezón así de esos súper sin gracias que yo creo que la mayoría hemos tenido alguna vez en la vida, se tropieza, se cae y así en un caso extremo se quiebra las piernas, se quiebran los brazos, sufre ahí alguna fractura también en costillas, se golpea la cabeza, pérdida de conciencia, o sea, tiene un montón de consecuencias y la causa fue una singraciada, fue un tropezón. Entonces, lo que me está diciendo ahí es que cuando en una empresa vemos un problema y vemos un montón de consecuencias, generalmente ese montón de consecuencias se originó en pocas causas. O sea, cosillas que parecían insignificantes resultaron ser como, ¿cómo les explico? Como cuando uno pone a cocinar las palomitas de maíz, ¿verdad? Que ustedes dicen, bueno, increíble, uno echa ahí un puñillo del maíz y cuando usted lo pone a cocinar, aquello es un volumen grandísimo, ¿verdad? En lo que se transforma. Entonces, algo grandísimo, algo muy significativo resultó ser consecuencia de pocas cosas. Entonces, precisamente el Pareto nos va a permitir hacer esas dos clasificaciones. El Pareto nos va a dejar agrupar el 80% de las consecuencias y por otro lado vamos a agrupar un 20% de las causas. Obviamente, si sumamos 80 más 20, ahí tenemos el 100% de todo el panorama o de todo el escenario. Por eso, ¿verdad? Es importante que seamos capaces de identificar estos dos grandes, llamémoslo así, grupos, ¿verdad? Que se pueden dar también en la empresa. Como lo decíamos antes con la introducción del diagrama de causa y efecto, el Pareto también es usado para encontrar soluciones a un problema. Cuando nosotros somos capaces de identificar qué origina el problema, podemos atacarlo. Pero si nadie sabe de dónde nace un problema, eso es como caminar a ciegas. Nadie sabe qué hacer, cómo hacerlo, para dónde agarrar, qué hacer, qué decir, qué no hacer. Entonces aquí estamos buscando identificar qué es lo que está causando ese montón
de consecuencias que resultan ser nocivas, obviamente, para un proceso productivo, por ejemplo. Bien, utilidad. ¿Quién me ayuda a leer esta, chiquillas? Chiquillos. ¿Quién me colabora? Yo, profe. Ajá, adelante. Dice, utilidad. Usando el diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto. Pocos vitales, muchos triviales. Que dice que hay muchos problemas sin importar frente a solo unos graves. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas. Podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. Gracias. Eso parece un trabalenguas ahí al final, pero vamos a desmenuzarlo, Sí. ¿verdad? Vamos a desmenuzarlo. Gracias, compañera. Entonces dice que si se tiene un problema con muchas causas, entonces también a mí me gusta en esto como poner ejemplos prácticos para entender el concepto, digamos, base. Vamos a suponer que, sí, es feo hablar de problemas, pero bueno, que en una familia, ¿verdad? Una persona genera muchos problemas en la familia, es muy conflictiva, hay mucho chisme, hay mucho enredo. Y cuando la familia dice, no, sentémonos a dialogar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantos problemas acá? Y cuando se empieza a dialogar y a tratar de entender lo que ocurre, pues se dan cuenta de que todo ese alboroto es ocasionado por una persona. Entonces, básicamente esa nube de problemas, ese saco, ¿verdad?, de enredos, termina siendo consecuencia de pocas causas. Lo que decíamos hace un ratito. Ahora dice ahí, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema. O sea, yo ya detecté que el problema era Juanito, ¿verdad? Para ponerle un nombre. Juanito es el del problema porque es un chismoso, es un mentiroso, anda haciendo enredos, hace cosas que no tiene que hacer, en fin. Juanito es el problema. Entonces, si yo atiendo el problema con Juanito, se me resuelve el 80% de los problemas. No sé si me voy a entender hasta ahí. En lugar de yo ir a atacar todos los problemas, mejor tengo que atacar la causa del problema. O sea, en vez de ir a buscar resolver un montón de cosas que parecen imposibles de atender, mejor atiendo o resuelvo qué es lo que lo está originando. Entonces, por eso dice, el 20% de las causas resuelven el 80% del problema. O sea, si las causas son las que generan el problema, yo resuelvo las causas y automáticamente, como un efecto dominó, los problemas se van resolviendo por sí solos. Si yo tengo un problema en la línea de producción, resulta que están saliendo piezas dañadas, piezas quebradas, piezas defectuosas, incompletas, y empiezo a hacer una lista de los tipos de problemas que están presentando las piezas. Entonces yo puedo tener una lista de 20 errores diferentes que presenta esa producción. 20. Se ven muchos problemas, muchos situaciones que no deberían de presentarse, pero ¿qué está ocasionando esos 20 errores? Tal vez es una máquina que está mal calibrada. Entonces, en lugar de empezar a resolver uno por uno los errores presentados en los productos fabricados, mejor voy al origen y reviso la máquina. La máquina está dañada, está obsoleta, le falta mantenimiento, la atiendo y por atendida la máquina se me resuelven los problemas encontrados en los productos. Por eso dice que el 20% de las causas me van a resolver el 80% de los problemas. Hasta ahí me explico. Sí, profe. Ok, veamos la otra cara de la moneda. Dice, el 80% de las causas solo
resuelven el 20% del problema. Entonces, si yo atiendo varias causas y las resuelvo, esto me va a generar un efecto de alcance de solo un 20% en el problema. Pero es mejor que intentar atender los problemas y dejar de lado la causa. O sea, primero y ante todo vamos a enfocarnos entonces en las causas. Hay un mayor alcance, un mayor impacto, un mayor beneficio si atendemos las causas. Y no bueno, va a sonar como muy radical, no es desentenderse, sino que nos enfocamos primero en causas. Cuando las causas sean atendidas, se va a generar este efecto dominó de solución y lo que no se solventó, ahí se va a ir atendiendo obviamente paulatinamente. ¿Verdad? No es como mágico esto, pero por lo menos sí está comprobado que es muy funcional. Veamos cómo es que se construye, un diagrama de Pareto. Aquí yo les coloqué, ¿verdad?, de forma enumerada ese paso a paso de cómo se construye el Pareto, pero ustedes cuando repasen la materia van a leerlo. Yo prefiero ir explicándolo con el ejemplo, ¿ok? Directamente. Vamos a ver un escenario hipotético donde en un lote de producción se encontraron defectos en el empaque. ¿Qué defectos se encontraron? Bueno, había un problema de pegamento, había problemas del sello, había problemas de impresión, había problemas con el código de barras y había problemas con el grosor del empaque. En total, ¿verdad? Ahí ustedes ven a la derecha el conteo de las piezas que presentaron cada uno de estos tipos de defectos. Abro aquí un paréntesis. Por supuesto, vamos a entender que este conteo lo hizo probablemente el personal de calidad, ¿verdad? Entonces, el personal de calidad lo llaman y le dicen, bueno, estamos teniendo problemas con los empaques, así que el personal se presenta, hace una inspección de campo y empieza a tomar nota de todo lo que va encontrando. Empieza a llevar el conteo. Bueno, encontramos 14 empaques, que el problema es el pegamento. Encontramos 16 empaques donde el problema era el sello y así sucesivamente. Ahora, el conteo se hace conforme van apareciendo las piezas. Cuando ya yo tengo esta información, lo que sigue es lo que vemos en pantalla. Voy a hacerlo más grandecito y nos vamos a ir desplazando. Aquí está con el paso a paso, permítanme. Entonces, aquí en el paso 1 nos dice ordenar cantidades de mayor a menor. Vean por favor, ¿verdad?, en este primer cuadro que los datos que acabamos de observar ahora están ordenados. Estoy colocando el defecto que tiene una mayor cantidad de veces hasta el defecto con una menor cantidad de veces. Importante, y vean, ojalá si pudiera hacerlo en negrita y subrayado, como dicen. Este paso número 1 es clave. Si ustedes se brincan este paso, todo lo demás está malo. Todo está malo. Y abro el paréntesis porque yo creo que ustedes pueden ser como mi grupo número 12 por ahí, a los que ya les he dado todo el programa completo. Y no les miento, en esta tarea habrá como mínimo 1 o 2 personas que se brincan este paso a pesar de las advertencias que les hago. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacen la tarea se brincan este paso y todo está malo. Ni siquiera yo me detengo a revisar todo lo demás, porque ya donde vi que no ordenaron de mayor a menor, automáticamente todo está malo. Entonces, por favor, si toman notas, si están ahí apuntando lo que sea, resalten este primer paso, es ordenar los números o los valores de mayor a menor. Paso 2, tenemos que totalizar, o sea, sumamos.
ahí la cantidad de errores. Vean que ahí suma 403 productos o empaques que presentaban daños. Paso 3. Aquí vamos a aplicar ¿cómo se llama esto? Vamos a aplicar porcentajes a cada uno de los valores que tenemos en pantalla. Ya les voy a explicar cómo se hace. Lo que hacemos es, bueno, no lo dije, pero en este proceso, muchachos y muchachas, tienen que dibujar estas tablas, ¿verdad? Pueden hacerlo en Excel, si saben manejar Excel, pueden hacerlo a mano, pero tienen que ir haciendo las tablas, ¿verdad? Esa columna del defecto, la columna de cantidad y dibujamos una tercera columna que se llama porcentajes. Ahí lo que hacemos es transformar los valores enteros a su correspondiente representación porcentual. ¿Cómo se hace? Vean que aquí en la presentación está todo. Aquí les puse la flechita para que sepan de dónde salió eso. Entonces, permítame un segundo. Un segundito. Voy a habilitar la calculadora. Si ustedes tienen calculadora a mano, aprovechamos y también lo hacemos. Déjenme un momento, por favor, para cambiar la presentación para que puedan ver la calculadora que voy a utilizar ahí en la pantalla. Un segundo. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ven la calculadora en pantalla? Es que si me... Sí, ¿Sí se ve? sí. Ok, gracias. Es que a veces si me muevo de ventana se me oculta la calculadora. Hagamos el primer cálculo y porfa síganme aquí con mucho detenimiento. Dice 192. ¿Qué vamos a usar aquí? Entonces en la calculadora 192 y vamos a dividirlo entre el total de defectos. Dijimos que el total eran 403. 403. Enter y vea que me está dando 0.4764. Esto voy a multiplicarlo por 100. Y ahí tenemos en pantalla, ¿verdad? Y quiero que lo comparen con el dato que tenemos en esa columna que dice porcentaje. En la calculadora me genera 47.64. En la presentación está redondeado a 48%. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Vean, en la práctica, ¿verdad? A nivel laboral, se recomienda usar todos los decimales, todos. Pero por un asunto, digamos, de sencillez, porque a veces se ponen a escribir todos los decimales y cuándo van a terminar, ¿verdad? Ustedes van a trabajar con 2 decimales. Cuando hagan la tarea, por favor, 2 decimales. O sea, que si yo quisiera aplicar esto de 2 decimales en la presentación, tendría que haber puesto 47.64. ¿Ok? ¿Quién me ayuda a sacar el cálculo que sigue? Ese 33%. ¿Quién me ayuda? Que me vaya diciendo los valores que tengo que utilizar y el procedimiento y lo hacemos aquí en vivo. Yo, profe, yo le ayudo. Sí, dígame. 134 Ajá. dividido Sí. entre 403 Muy bien. por 100. Perfecto. Ahí tenemos 33.25, ¿verdad? Que sería lo correcto para el tema de la tarea usar 2 decimales. En la presentación solamente está 33. Recordemos que existe la regla de redondeo que me dice, ¿verdad? Que todo valor que sea igual o mayor a 5 redondea hacia arriba y si es menor a 5 no redondea, sino que la cifra se mantiene igual. Entonces aquí, por eso es que aparece solo 33. Muchas gracias, compañera.
Una última participación. ¿Quién me ayuda con el siguiente porcentaje? El que levantó la mano puede hablar. Es que si me salgo de la pantalla se me cierra la calculadora para ver quién fue el que levantó la mano. Abandonó la llamada, dice. Ah, la abandonó. Ok. ¿Alguien que me ayude, chiquillos? Porfa. Yo, profe, Ajá, dígame. sería 47 Ajá, dividido entre 403 sí. por 100. Perfecto. Vean que en calculadora da 11.66, pero si yo redondeo a la unidad más próxima es el 12% que aparece ahí en la presentación. Perfecto. Entonces vean que hasta acá todo es muy sencillito, nada más como ir siguiendo, ¿verdad? Ese paso a paso y en orden. Ese era el paso 3. Para ver. ¿Quién me levantó la mano? Katia, adelante. No, profe, es que se me han salido 2 veces por aquello. Ah, Me tranquila. salgo, no sé qué. Pero Gracias. es que se le desconecta. Sí, se me desconectó antes y ahorita no sé por qué. Ah, ok, ok. Mucha calma. Está bien, tranquila. Gracias. Ok. Ay, ya, ya. Ahora me salí yo, más bien. Un momentito. Ok, entonces, paso 4. Paso 4. Dice sumar el acumulado en cada porcentaje. Aquí estamos agregando otra columna nueva y esa columna dice acumulado porcentaje. Vean qué fácil. La primera línea, simplemente aquí no hay un acumulado, solo hay un valor que es 48, por eso se pone otra vez el 48 a la derecha. Estoy explicando la columna donde los números están en rojo por cualquier cosita. Donde empezamos a hacer un acumulado es a partir de la línea 2 en adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el valor anterior, pero el valor anterior que está en rojo, ¿verdad? Que sería 48. Voy a poner la calculadora para que me sigan. 48, el que está en rojo, más el 33, que está en la segunda línea, porque estoy acumulando. Ahí tengo el 81 que está en rojo. No sé si me van siguiendo. Sí, profe. Ok. ¿Cómo averiguo el 93? Sería ese 81, que fue el último dato del acumulado, y le sumo los 12 que están en la tercera línea. Ahí tengo el 93. ¿Cómo averiguo el 97? Ese 93 le sumo el valor que está en la línea 4, que es un número 4. Ahí tengo el 97. Y el 100% sería el 97 más el 3 de la última línea. Ahí está exactamente. Ahora, no hace falta que cuando calculen este acumulado digiten el símbolo de porcentaje. Sí lo tienen que escribir aquí en la tabla, pero no hace falta que lo digiten en la calculadora por cualquier cosita, ¿verdad? ¿Se entiende, jóvenes, esta última parte del acumulado? Tengo una pregunta, profe. Dígame, ajá. El acumulado al final siempre va a ser el 100%. Perfecta su consulta, así es. Si yo hice bien todo el proceso de cálculo, la última línea tiene que darme 100%. Hago una salvedad. Si yo redondeé, puede ser que me dé, qué sé yo, 99.98, ¿verdad? O en casos extremos, 100,20. Entonces, vamos a mantener, digamos que un margen aceptable de decimales, ¿verdad? De diferencia de más o de menos de 100 decimales, no unidades. Que me digan, profe, es que me dio 99. No, ahí hicimos mal algún datillo porque me está faltando una unidad completa.
O que me digan, profe, es que me dio 101 o 102, ¿no? Hicimos algo mal en el proceso porque nos estamos pasando más bien de ese 100 en más de una unidad. Entonces, si lo hicimos todo bien, nos va a dar ese 100, ¿verdad? O muy, muy, muy cerquita del 100. Profe, pregunta, en dado caso que entonces esta último del acumulado, como corroborar lo de los porcentajes no nos dé, los tendríamos que entonces devolver otra vez a hacer la división y multiplicación para ver dónde fue que hicimos lo de los decimales y sumamos mucho o redondeamos mal y todo eso. Correcto, así como usted lo dice. Así es, correcto. Ok. Para ver. Ok, estos 4 pasos quedan claros. Sí, profe. Ok, les adelanto, ¿verdad? Hacer esto en Excel, bueno, en un 2x3 se hace rapidísimo. Que dicho sea de paso, les adelanto, yo en la clase de hoy estoy agregando, bueno, ya agregué, voy a salirme mínimo de aquí para mostrárselos en pantalla. Yo les estoy agregando abajo del video de la explicación de esta clase esta línea que dice video explicativo cómo confeccionar un Pareto desde Excel. Vean, es un videíto de 6 minutos. A nadie le cuesta, perdón, ver este videíto una vez que terminemos la clase. Por favor, véanlo. Aquí se explica de una forma súper linda y muy, muy clara cómo pueden hacer ustedes un Pareto en Excel. Así que, por favor, ¿verdad? Obviamente, a mí me gusta decirle a mis estudiantes que entre más habilidades desarrollen en el uso de la tecnología, pues van a ser mucho más competentes y mucho más atractivos para un empleador. Así que no nos quedemos solo con hacerlo todo a papel, ¿verdad? Ojalá podamos usar las herramientas. Entonces, por aquí, yo por temas de tiempo no me puedo poner a dar como otro caso con Excel, por eso les estoy dando el videíto para que lo trabajen fuera del tiempo de la clase en vivo. Bien. Volviendo entonces por acá, un segundo. Aquí estamos. Bien, cuando ya nosotros tenemos este último cuadro, ¿verdad? O tablita más bien, ya tenemos la información que necesitamos para construir el gráfico. Y vamos a ver por acá. Esto, ¿verdad? En apariencia es la aplicación de esos datos ya en un gráfico. Y vamos a ir viendo paso a paso cómo es que esto está confeccionado. Número 1. Quiero que observen, bueno, que esto es un gráfico de barras. Número 1. Número 2. Todos los gráficos tienen que tener título. Un gráfico sin título es un gráfico mudo, ¿verdad? Y los gráficos no pueden ser una adivinanza. El gráfico tiene que decirle a quien lo vea de qué trata. Vean que este dice defectos encontrados en línea de producción del día 26, del 7 del 23 en el turno A. Entonces yo ya con eso me voy a dar una idea de qué es lo que está representado en el gráfico. Otra cosa particular. Nosotros tenemos acá dos ejes Y un eje X. Para los que están ahí, como dicen, un poquillo rumbradillos con esos términos, recordemos que el eje Y es el eje vertical, ¿verdad? El que está de arriba a abajo. A la izquierda de la pantalla, ustedes ven unos numerillos, ¿verdad? Que empieza por 192 y termina en 0 hacia abajo. Ese es el eje Y primario, pero también van a encontrar a la derecha del gráfico otros números. Ese es el eje Y secundario.
porque recordemos que hicimos varios cálculos y pues todos esos valores tenemos que consolidarlos en el gráfico. ¿Qué más tenemos acá en los gráficos? Tenemos el eje X, lo que está abajo, que eso sería los defectos. Y si observan, tenemos el nombre de los defectos que estábamos trabajando. Dice el defecto de impresión, de grosor, de código de barras, de sello y de pegamento. Ahora, ¿cuál era el paso 1? ¿Quién se acuerda? Ordenar de mayor a menor. Gracias, compañera, excelente. Observen cómo están las barras. Están de la más alta a la más baja. Eso es lo que me permite a mí el ordenar los datos, que cuando yo voy a graficar, ya los gráficos o las barras más bien me quedan ordenaditas desde la más alta hasta la más baja. Si yo me brinco el paso de ordenar, las barras me van a quedar desordenadas, arriba, abajo, una larga, después una corta, dos largas juntas, después una corta, y eso no funciona así. Porque recordemos que al final, o a fin de cuentas más bien, esta herramienta Pareto también tenía otro nombre que era 80-20. Entonces, cuando yo tengo ordenadas las barras, yo puedo observar dónde está el 80 y dónde está el 20. Ahorita lo vamos a ver. Sin ordenar los datos, yo no podría tener certeza de dónde está el 80 y dónde estará el 20. Bien, entonces, aspectos importantes. Dos ejes Y, uno a la derecha, uno a la izquierda. Un eje X, que es donde colocamos el nombre de los errores en este caso. Los valores están ordenados, así que cuando vayamos a dibujar las barras van a tener esta apariencia de mayor a menor. Y con ese movimiento que es de izquierda a derecha. O sea, van de la más alta a la izquierda y van decreciendo hacia la derecha. ¿Qué más? Aquí vamos a observar en el eje Y primario, el eje que está a la izquierda de la pantalla, que arribita dice cantidad de piezas. O sea, ¿cuáles son estos números que vemos en pantalla? ¿Dónde salió ese 192 y ese 134? ¿Me los inventé? No, me devuelvo. Esos números son los datos que tenemos en la columna de cantidad. Veamos acá. Tenemos 192, 134, 47, 16 y 14. Y son los mismos numeritos que tenemos en el eje Y primario. Así que cuando ustedes vayan a confeccionar el Pareto, saben que en este eje van a poner la información que está en la columna de cantidad. ¿Qué es lo que se pone en el eje Y secundario, el de la derecha? Aquí lo que vamos a poner es una escala que va a ir siempre desde el 100 hasta el 0. El 100 arriba y el 0 abajo. La recomendación es que lo hagamos de 10 en 10, ¿verdad? 0, 10, 20, 30, 40, etcétera, hasta llegar al 100. Ok. Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre las características generales del gráfico? No, profe, todo claro. Ok, gracias. Ahora bien, para ir entrando un poquito ya más en detalle, déjenme ver aquí una cosita. Okay. Quiero que observen el primer defecto, impresión. Dice que impresión tenía una cantidad de 192. Ok, entonces acá la primera barrita, la más alta, vean que abajo dice impresión. Yo lo que hago es llevarla a la altura hasta que alcance el número 192, porque ese es el valor que tenía asignado, ¿verdad? Segundo error, dice que es el grosor con 134. Vemos la segunda columna que dice grosor y vemos que efectivamente tiene una altura que llega hasta el valor 134. O sea, dependiendo del tamaño o la cantidad, perdón, así vamos a llevar la altura de cada una de estas barras. Ok. Permítame un segundito. Y aquí.
Permítame, jóvenes, que se me quedó pegadillo. Ok. Un momentito. Ok. Cuando ya ustedes han dibujado las barras, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad, así es la altura de la barra, lo que procede es empezar a distinguir dónde se encuentra el 20% y dónde se encuentra el 80%. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros vamos a colocar, haciendo uso de la información que tenemos en el acumulado. Y para que me vayan siguiendo, vean la línea de impresión en el acumulado. ¿Cuál es el acumulado de impresión? ¿Alguien que me ayude? 48. Gracias. Ajá, gracias, perfecto. Entonces, 48 es el acumulado de impresión. Veamos aquí en el gráfico. Vamos ahora a observar el eje Y secundario, el que está a la derecha. Si ustedes intentan, digamos que dibujar en su mente una línea que esté cerca del 48, o sea, aquí a la derecha, voy a hacerlo aquí así grandecito, aquí a la derecha el 48 obviamente va a estar un poquitito antes de llegar al 50. Entonces, en esa misma altura, quiero que vean que yo dibujé este puntito negro, ¿verdad? Ese puntito negro me está sugiriendo que ahí está el 48% del acumulado correspondiente al defecto de impresión. ¿Quién me ayuda para ver cuál es el acumulado del grosor? ¿81, profe? Ajá, correcto, 81. Entonces, con esa información vengo aquí al gráfico, me pongo a observar, ¿verdad? En el eje Y secundario, ¿dónde está 81? ¿Verdad? Obviamente está muy encimita del 80. Y ahí dibujo o trazo una línea imaginaria, ¿verdad? Y dibujo un puntito sobre el defecto de grosor. Hago este mismo proceso con cada defecto, ¿verdad? O sea, esos puntos negros yo los voy a dibujar en relación con el acumulado. Vean acá el tercer defecto, que era código de barras, tiene un 93%. Y acá, ¿verdad? El 90%, más o menos, aquí donde está este puntito cerca de esa flechilla, ¿verdad? Está en dirección a la tercera barra, que es el de código de barras. Entonces, dibujo estos puntos y cuando ya los tenga, los puntos voy a unirlos con una línea. Ahí la línea que les estoy poniendo, pues se ve ahí media chuequilla, ¿verdad? Pero lo hice así como rapidillo. La idea es que uno los puntos con una línea y esto de alguna manera va a ser un gráfico lineal, ¿verdad? Encima del gráfico de barras. Entonces, el gráfico lineal se está alimentando o se está construyendo con la información del acumulado. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta de lo que he explicado? Vean que se dibujan... Ok, gracias. Se dibujan dos gráficos, el de barras, que ese se alimenta con la información de la columna que dice cantidad, y el lineal, que se dibuja con la información del acumulado. Ok, cuando ya yo tengo estos dos dibujos, yo voy a poder tener una mayor claridad de cuáles son los defectos que se encuentran dentro del rango del 80%. Vean que yo dibujé ahí estas líneas rojas gruesitas, ¿verdad? Lo hice con el ánimo pues de que ustedes esto lo entiendan mejor. A la derecha, donde está el 80%, si yo dibujo esta línea roja, ¿verdad? A la altura del 80%, ¿a dónde llega? A este segundo punto. O sea, que estos
casi 4 errores están dentro del 80%. Lo que está fuera del 80% me va a representar el 20% restante. Recuerden lo que hablábamos antes de qué significaba el 20 y el 80. Acá les puse como el texto para que recordemos. ¿Qué significa entonces esto? Dice que el 20% del error, que es la impresión, si yo resuelvo ese problema, dice que resuelvo el 80% de los problemas. Si yo me enfoco en la otra contraparte, o sea, en tratar de resolver el 80%, que es resolver el grosor, el código de barras, el sello y el pegamento, apenas estaría resolviendo un 20% del problema. No sé si me explico. Sí, profe. Ok, entonces esto es un Pareto o bien diagrama de Pareto o bien diagrama 80-20. Entonces yo tengo la capacidad de graficar las causas o los problemas que se están presentando y a través de estos valores puedo tener más conciencia de qué puedo atacar primero, en qué me tengo que enfocar primero. Es como cuando uno tal vez tiene una lista muy larga de tareas, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, que hay que hacer tareas en el hogar, tengo responsabilidades en el trabajo, tengo obligaciones con la familia, tengo pendientes y si yo hago una lista, ¿verdad? Son 20, 30 cosas. Cuando uno ve ese montón de cosas, uno se siente abrumado y uno dice, ¿cuándo voy a hacer todo eso? El tiempo no me alcanza y uno se estresa. La recomendación que es, haga primero la prioridad. Primero atienda eso que representa un mayor peso, ¿verdad? En las tareas que tiene que realizar. Esto es lo que me dice Pareto. Enfoquémonos primero en ese 20% que me va a resolver el 80% del problema. Y después le daremos seguimiento a lo que sigue o a lo que queda más bien. Ok. Melanie, adelante. Una consulta. Arriba hay como una línea verde, igual en el número 192 y 134. Esas líneas, como qué significan. No, no tienen ningún significado. No. Ah, ok. Esas Está rayillas verdes es como para que ustedes vieran la altura, más o menos, ¿verdad? ok. Que estaba acostadillo. Está bien, eso es. Ok, Gracias. perfecto, con mucho gusto. Ok, entonces vean, yo les dije, ¿verdad? Que hay una tareita de esto. Yo necesito, chiquillos y chiquillas, que cuando me entreguen la tarea, me entreguen un diagrama exactamente igual al que vemos en pantalla. Y cuando digo exactamente igual es que tenga todas estas características, que tenga título, que tenga los 3 ejes, que cada eje tenga un título, ¿verdad? Que me diga qué representa. Por ejemplo, el eje Y primario dice que es la cantidad de piezas. El eje Y secundario, bueno, aquí no lo puse, se me fue, pero estos son los valores acumulados. El eje X, que es el que está abajo, es los errores, ¿verdad? O los defectos, que yo pueda apreciar las barras, que pueda apreciar el gráfico lineal y que pueda apreciar cuál es el sector del gráfico que representa el 80% y cuál es el que representa el 20%. O sea, todos estos elementos tienen que observarse en la tarea. Ahora, voy a hablar de la tarea. Aquí está la tarea. Ok, la tarea dice así. Ok, la tarea dice entonces,
Permítame. Esta compu hoy no quiere trabajar. Bueno. Dice, resuelva el siguiente caso de Pareto. Confeccione el cuadro con 4 columnas que antes les había mostrado con los cálculos respectivos. Confeccione el gráfico completo que tiene que tener título, las escalas de cada eje, las barras, el lineal, el 80 y el 20%, donde están ubicados. Esto lo pueden hacer a mano. Voy a ponerles por acá. Lo pueden hacer a mano o en algún programa o aplicación digital. Y obviamente pues suben la tarea. Ahora, ¿cuáles son los datos? Los datos para esa tarea están aquí abajito adjuntos y son estos. Dice, este caso es de auditorías de calidad por departamento real. Entonces dice que se encontraron defectos de encajado, enfriamiento, entarimado, llenado, preparación de la mezcla, recepción de materia prima y tapado. Y viene la frecuencia o la cantidad, que es lo mismo. ¿Verdad? Entonces, con estos datos, ustedes me van a confeccionar el Pareto. ¿Dudas sobre la tarea? ¿Tiene un valor del 20%? No, profe, todo claro. Ok. Katia. Profe, con Entonces barra lineal, sería, ¿Cómo, perdón? con la barra lineal era la que unía los puntitos o la roja. No, el gráfico lineal, así es como se llama, gráfico lineal, se une con los puntos. Ok. Ok, la línea rojilla que ahí les puse es como para que se observe dónde está el 80 y dónde está el 20. O sea, lo que... Esa la tenemos que agregar Sí, esa tienen también. que agregarla también, ajá. Entonces, para que podamos ver cuál es el sector del gráfico que me toma en cuenta el 80% de las causas y lo que queda por fuera, se sobreentiende que es el 20%. Ok, Katia. entonces sería igual, profesora, sobre el asunto de por orden de cantidad. Sí, siguiendo todos los pasos que vimos, ¿verdad? Aquí nada más hay otro tipo de defectos y más cantidad de defectos, ¿verdad? Ok, está bien, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consultita? Porfa, recuerden ver ese video corto de explicación para hacerlo en Excel. La que quiera animarse, ¿verdad? Hacerlo a mano y también hacerlo en Excel, me puede mandar las dos perfectamente, no hay ningún problema para que vean. Obviamente a mano, ¿verdad? Tal vez no quede tan bonito como en Excel, pero tampoco quiero como que presionarlos mucho. Sin embargo, vuelvo y repito, es un reto aprender a usar las aplicaciones ofimáticas como Excel para de ir haciendo las cositas un poquito ya a nivel más profesional, ¿verdad? Ok, entonces si estamos claros con toda la información, si no hay consultas o comentarios, jóvenes, estaríamos finalizando la clase. Recuerden que van a encontrar dos videos, ¿verdad? Por ese fallillo mío de no haber grabado la parte de la explicación de espina de pescado. Un video completo que es una grabación que hice con otro grupo y la parte que sí grabé, que es toda la parte de Pareto. Entonces van a tener ahí 3 videos en total, 2 videos de la clase y el video explicativo de cómo hacer Pareto en Excel. Así que si estamos conformes con todo, sería esto por el momento. Desearles una feliz noche y estamos en contacto, ¿verdad? Vía correo electrónico. Nos vemos la otra semana si Dios lo permite. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, con gusto, hasta luego. Profe, Perdón, dígame. Gracias, buenas noches. Ah, sí, disculpe, Katia, adelante. yo tenía una consulta. Jessie, ok, ajá. Sí he notado que en las demás clases anteriores, bueno, en estas últimas, se ha estado conectando muy poquita gente. Sí. Me imagino que conforme se vaya avanzando lo que queda del técnico, va a ser menos las personas. Ajá. En ese caso, ¿qué pasaría entonces?
Bueno, yo tengo que darle como la información al coordinador, ¿verdad? Porque ya eso viene pues de arriba. Ajá. Como él me comentaba, en buena teoría a ustedes, los vendedores, tenían que haberles como dado ese particular, ¿verdad? Que cuando hay poquita gente se hacen asincrónicos. Cuando yo obviamente pues veo que hay mucho interés, ¿verdad? De hacerla en vivo y que hay una cantidad, digamos, que importante, yo me la puedo jugar, ¿verdad? Y darla en vivo como fue hoy. Sin embargo, aquí lo que